Toda la gloria y la honra sea al Señor Jesucristo y el privilegio y el regalo que nos da en esta mañana de poder adorar y exaltar su santo nombre. Qué gozo poder cantar juntos como un solo cuerpo al Señor, a nuestro Rey y Salvador. Amén. Bienvenido sea, amada iglesia, a la casa del Señor. Gloria a Dios por el precioso regalo de poder estar acá hoy, de poder continuar adorando el nombre del Señor por medio de la predicación de su palabra. El día de hoy, en esta mañana, vamos a hacer una pausa en el estudio del libro de Hebreos y vamos a hablar acerca de la gratitud. Y he estado meditando en muchos acontecimientos de este año en mi propia vida, ¿verdad? Pero más allá de meditar en los acontecimientos, en la bondad y la fidelidad de Dios, para conmigo, mi familia, pero también para con la iglesia, es bueno meditar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es bueno recordar la fidelidad de Dios en nuestra vida. Y ya estamos en noviembre, una semana, termina noviembre, empieza diciembre y el año se terminó. Pasa rápido el tiempo, pero Dios es fiel, Dios no cambia. Dios se mantiene sentado en su trono porque gobierna todo. Amén. Y ya este viernes que viene hay ¿cómo podemos llamarlo? Un acontecimiento, un evento que empezó en Estados Unidos y es el famoso Viernes Negro. Creo que todos han oído hablar de eso y tal vez algunos de ustedes han participado de eso también, ¿verdad? El famoso Black Friday. Hay muchas teorías acerca de esta celebración, pero mientras investigaba y leía acerca de esto, en muchos periódicos, redes sociales, hubo una frase que me llamó mucho la atención y es un periódico secular de personas que no son creyentes, por supuesto, y dice: el Black Friday saca lo peor de las personas. Ese es el titular de esa noticia. Y salen imágenes, me imagino ustedes han visto también, de la gente alborotada, empujándose, tirándose, queriendo ser el primero en entrar, ¿verdad? A aprovechar los descuentos que hay, ¿verdad? Y recuerdo, porque de soltero yo una vez participé de eso, quería comprar una plancha para mí y dije voy a comprar la plancha y según yo había sacaba provecho y luego fui al mes y tenía el mismo precio. Entonces al final caí en esa euforia de la gente, caí en ese entusiasmo de las personas, y ese es el llamado para todos de nosotros, a poder cuidar nuestro corazón, porque nosotros podemos recibir la información de las emociones. Los psicólogos le llaman a esto el contagio emocional, de euforia, la alegría, la tristeza, a través de nuestra mente, a través de nuestros ojos y nuestros oídos, llega a nuestra mente y eso baja a nuestro corazón. Pero el Señor es sabio, porque en Proverbios 4, Él nos llama a cuidar nuestro corazón. Entonces, toda esa información de emociones que podemos recibir con esto, nuestro corazón debe filtrarlo. Pero por supuesto, si el corazón no está firme en la palabra del Señor, podemos contagiarnos de esta euforia, ¿verdad? ¿Y por qué el titular de esto, que este Viernes Negro saca lo peor de las personas? Porque, por supuesto, quieren acaparar todo, quieren llenar vacíos en sus corazones con cosas que no necesitan tal vez, ¿verdad? Entonces, es necesario cuidar nuestros corazones con esto. ¿Y por qué les menciono acerca del Viernes Negro? Y es interesante, porque el día anterior al Viernes Negro se celebra Acción de Gracias, que originalmente esta celebración es donde la familia, por supuesto, nace en Estados Unidos, ¿verdad? Hay que aclarar esto. Las familias se reúnen para darle gracias a Dios por todas sus bondades, fidelidad, provisión. Y esta celebración de Acción de Gracias es de cristianos, de creyentes, y nace allá alrededor de 1621, un poquito más de 400 años tiene esta celebración en Estados Unidos, que, ¿verdad?, se ha venido diluyendo lamentablemente la intención original de esta reunión, que es darle gracias a Dios.
y nace por un grupo de creyentes cristianos de Europa que salen de donde están porque la religión, podemos llamarla en ese momento, en Inglaterra, en Holanda, está siendo pasiva y está permitiendo que la cultura, costumbres, tradiciones entre en la iglesia y la iglesia adopte estos comportamientos, ¿verdad? Entonces este grupo de creyentes rechaza esto y los denominan puritanos separatistas porque no están de acuerdo. Entonces ellos no quieren que sus hijos sean educados de esa manera, toman a sus hijos, van en grupo y salen en un barco y llegan a Estados Unidos, alrededor de 1620. Por diversas situaciones, enfermedades e incluso el hambre, mueren el 50% de estas personas. Muchos estudios dicen que eran entre 140 y 150 personas, mueren la mitad, ¿verdad? Pero al pasar el tiempo, ellos pueden cosechar, pueden sembrar, cultivar luego la comida, pero también hay un grupo de nativos que se encuentra con ellos y es interesante porque uno de ellos habla inglés y puede comunicarse con ellos. Habla inglés, entonces, y no hay una oposición, ni por el lugar que toman, pero tampoco por su fe. Entonces, ellos, los nativos, ayudan a este grupo de puritanos a recoger esas cosechas, ¿verdad? Y hacen una celebración de acción de gracias para darle gracias a Dios por los cultivos, por la comida, por el grupo de personas que ayudaron, por la persona que habla inglés y se pueden comunicar, porque no hay oposición, ¿verdad? Pero también porque no hay una oposición a su fe. Entonces, es necesario poder meditar en estas cosas, porque a pesar de la dificultad que ellos pasan en ese momento y muere la mitad de las personas que venían con ellos en ese barco, ellos dan gracias a Dios, ven la fidelidad de Dios, adoran al Señor. Luego siguen narrando, ¿verdad? Ya más adelante uno de los presidentes toma esta celebración y la pone como oficial, parte del gobierno, y después ya lo ponen en la ley en el Congreso y lo hacen feriado. Entonces las personas actualmente en Estados Unidos pueden viajar a donde sus familiares y reunirse y tener este tiempo, ¿verdad? Y hermanos, iglesia, como creyentes nosotros tenemos tantas cosas por qué agradecer a Dios. Tenemos tantas cosas por qué meditar. Solamente el día de hoy, poder meditar el día de hoy, cosas por las que agradecer al Señor. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, y es una pregunta que acostumbro a hacer en el grupo pequeño, no por preguntarle solamente a ellos, sino porque me recuerdo a mí mismo. ¿Por qué estás agradecido con Dios el día de hoy? Y yo me pregunto a mí mismo, ¿por qué tengo que darle gracias a Dios el día de hoy? Y es bueno meditar en esto, es bueno recordar esto. ¿Por qué tú le das gracias a Dios solo por hoy, solo por esta mañana, hasta las 11 de la mañana que llevamos hoy? ¿Por qué cosas le puedes dar gracias a Dios? Entonces, si me acompañan a orar por este tiempo, poner en las manos del Señor esta enseñanza y que sea para la gloria de Dios. Oremos. Padre, le damos toda la gloria y la honra, Señor, a usted en esta mañana. Gracias porque sus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por darnos aliento de vida, Señor, y poder venir a su casa, adorar y exaltar su nombre, Señor, con gozo, libertad, Señor. Poder levantar nuestros brazos, Señor, y poder cantar a su santo nombre, Señor. Yo le ruego, mi Señor, para que este tiempo sea una ofrenda grata a usted, Señor, que podamos continuar alabando y exaltando su nombre por medio de la predicación de su palabra. Bendiga esta enseñanza, Señor, que sea de mucho ánimo y de mucha bendición para todas las personas que están acá el día de hoy, Señor, que van a escuchar su palabra y que sea reconfortante, de ánimo, de gozo, alegría, y que lo lleve a poner la mirada en Cristo Jesús. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana vamos a estar en el libro de Filipenses, capítulo 4, los versículos 4 al 7. Yo voy a leer Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos,
Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra, el ánimo que da a poder meditar en estos textos. Y el propósito del autor en estos textos es animar a su audiencia a poner toda su esperanza, ánimo en el Señor, a pesar de cualquier situación que pudieran estar atravesando. Que por supuesto ellos pudieran dar testimonio de lo que el Señor Jesucristo está haciendo en sus vidas, ¿verdad? Dejar de pensar en ellos mismos, en sus derechos. Dejar de ponerse en alta estima. Les anima y les exhorta con estas palabras y les recuerda también la importancia de la oración. Pero el contenido de la oración de cada uno de los creyentes los exhorta a no estar afanados ni preocupados por las cosas del mundo, sino que los lleva a depender del Señor en oración y ser agradecidos y estar contentos y satisfechos por todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, por lo que ha provisto. Y por supuesto que no se queden con eso nada más, sino que puedan expresar agradecimiento. Y por último, luego de exhortarlos, animarlos, les confirma y les dice que si ellos están experimentando ese tipo de oración y ese tipo de dependencia en el Señor, van a experimentar la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y probablemente muchos de ustedes el día de hoy ya han podido y han tenido ese regalo precioso de poder experimentar ese tipo de paz. No es la paz que da el mundo, ni las cosas materiales, ni la seguridad de la familia, de los amigos o de otras cosas. Es una paz que no se puede explicar, porque dice que sobrepasa todo entendimiento, pero es del Señor. Pero permítanme compartirles un poco acerca del contexto de esta carta. Y si podemos llamarle de alguna manera, hay dos contextos: el contexto de la audiencia y el contexto del autor, ¿verdad? Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, ¿verdad? Durante su primer encarcelamiento en Roma. Es decir, cuando él escribe esta carta, él estaba preso. Él estaba en cadenas. No podemos perder de vista esto. Y no es la primera vez que está preso el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya les voy a decir, ya les voy a mencionar por qué. Esta iglesia en Filipos fue la primera iglesia fundada por Pablo en Europa y se remonta a su segundo viaje misionero. Pero por supuesto, inmediatamente el apóstol Pablo siembra esta iglesia en Filipos, comienza la oposición. Y es a través de una muchacha que está poseída por un demonio. ¿Recuerdan esta historia? Esto está en Hechos 16. Pueden buscarlo luego en sus Biblias. Esta muchacha era una esclava de unos hombres ávaros que aprovechaban esta situación para adivinar, ¿verdad? Entonces, comienza esta mujer y empieza la oposición en contra del apóstol Pablo. Esto es el transcurso en lo que Pablo está en una visita en Filipo y va a sembrar la iglesia, ¿verdad? Está la oposición de una mujer endemoniada, vienen sus compañeros y le quieren explicar y él no dice, no me expliquen nada, e inmediatamente viene y expulsa al demonio, el apóstol Pablo, y le bota el negocio. Le bota el negocio, entonces por supuesto los hombres se enojan. Este hombre vino y nos botó el negocio de lo que vivíamos. Entonces, enojados, furiosos, comienzan a levantar a toda la gente de la ciudad y dice, Pablo y Silas son hombres muy peligrosos por lo que están haciendo. Y comienzan a perseguirlos hasta que los agarran, los azotan y los meten preso. Entonces, ya había estado preso. Y por supuesto vienen otros acontecimientos después, que cuando él está preso, viene un terremoto y por medio de este terremoto él puede salir de la cárcel. Y es cuando el soldado que está ahí cuidándolo, por este acontecimiento Dios conmueve su corazón
y llevaba arrepentimiento y reconoce el Evangelio en su vida y en su familia. Todo esto está en Hechos 16. Entonces, estos acontecimientos, por supuesto, son acontecimientos difíciles de oposición para la vida del apóstol Pablo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros podemos recordar una situación difícil en nuestra vida y podemos asociar en nuestra mente rápido de una situación difícil, un lugar difícil, y no nos gusta ir ahí? Porque nos trae recuerdo decir, no, ahí tuve una mala experiencia y no quiero. Imagínense que somos tan, podemos llamarle, delicados y orgullosos, que cuando nos atienden mal en un restaurante ya no podremos volver a ir porque nos atendieron mal. Ahora, al apóstol Pablo lo persiguieron, lo azotaron, lo metieron preso, pero aún así él siembra la iglesia y se acuerda de ellos. El contexto ahora de esta iglesia o de la audiencia, ¿verdad? Primero hablamos acerca del apóstol Pablo, ahora viene el contexto de la iglesia. Ellos están sufriendo persecución también. Ellos están recibiendo de alguna manera influencia de falsos maestros. Y hay una, podríamos llamarle roce o disputa entre dos creyentes. Y este es el propósito de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, animarlos y llamarlos a la unidad. Y la carta en Filipenses es una carta llena de instrucciones para la vida práctica del creyente, pero también es una carta llena de gratitud y alabanza a Dios, a pesar de todo esto que les acabo de comentar. Y yo quiero, luego de comentarles esto, hacerles una pregunta de manera reflexiva. ¿Es posible, amada iglesia, estar agradecidos en situaciones adversas? ¿Será posible que podamos estar contentos, agradecidos con el Señor en situaciones complejas? Pues nuestra tendencia es solo ser agradecidos en circunstancias favorables, cuando todo está bien, cuando nuestra salud está bien, cuando los hijos están bien, cuando la economía y las finanzas están bien. Somos agradecidos con Dios y podríamos hacer muchas promesas y juramentos al Señor. Pero, aquí viene el pero de la sopa, nos cuesta ser agradecidos en las situaciones difíciles. Si podemos reconocer eso realmente y meditar en cada situación que podemos haber experimentado, nos cuesta en nuestro corazón ser agradecidos en situaciones difíciles. Por eso el apóstol Pablo exhorta, anima a la audiencia, a la iglesia en Filipos, a estar contentos, a regocijarse en el Señor. Y hace un énfasis en eso. Lo repito, regocíjense, dice. Y les anima también a examinar qué cosas están orando, qué están pidiendo, si sus oraciones realmente están llenas de agradecimiento. ¿Tus oraciones hoy están llenas de agradecimiento? ¿Podrías meditar en lo que oras a diario al Señor cuando te levantas y darle gracias realmente por lo que Dios está haciendo en tu vida? Y quiero compartir con ustedes, ahí mismo en Filipenses 4, cómo Pablo y la iglesia pueden expresar agradecimiento a pesar de las situaciones que ambos están pasando. Filipenses 4, del 10 al 20, vamos a leerlo. Dice el apóstol Pablo: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que el comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí,
sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estas palabras de ánimo y agradecimiento son del apóstol Pablo desde la cárcel. Y vemos y leímos un texto que ha sido usado por muchos años por la iglesia, por la cultura evangélica, y es Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, abusando de este texto para sacar provecho del Señor, sacar provecho del evangelio. Pero si entendemos y prestamos atención al contexto completo de lo que está sucediendo, Pablo quiere expresar su completa dependencia al Señor. Él está reconociendo su necesidad de Cristo, su necesidad de depender completamente de Dios en cualquier circunstancia, sea en escasez o abundancia. Él está diciendo que debemos ser agradecidos en cualquier circunstancia que podamos estar atravesando el día de hoy, porque Cristo debe ser nuestra fortaleza, porque Cristo debe ser nuestro refugio, porque Cristo debe ser el ánimo de nuestro corazón, el gozo de nuestro corazón, el gozo de nuestra salvación. Pero también hay una parte de agradecimiento y es la iglesia hacia Pablo. Ellos mandan una ofrenda para apoyarlo a él y están siendo agradecidos, están mostrando agradecimiento con él. ¿Por qué? Porque aquel acontecimiento que hablamos al comienzo, cuando él predicó el evangelio y fue azotado, fue puesto preso, él no renunció y se fue. Porque él pudo haber dicho, me voy, esta gente es muy peligrosa, están locos y no quiero estar aquí. Pero él, por amor a Cristo, resistió, persistió y sembró la iglesia. Y por supuesto eso impactó el corazón de los filipenses. Y hay mucho gozo y agradecimiento en sus corazones por el Señor Jesucristo y por la vida del apóstol Pablo. Y por eso ellos están siendo generosos con él en las circunstancias en que el apóstol se encuentra en ese momento. Pero también el apóstol Pablo reconoce, amados hermanos, amada iglesia, que lo que ellos están haciendo, esa muestra de agradecimiento hacia él, es una ofrenda grata a Dios. No es algo que lo están haciendo solamente para el apóstol Pablo, sino para el Señor. Porque dice el versículo 18, en la parte B, lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Dios recibe esa ofrenda al apóstol Pablo como una ofrenda grata para él mismo. Está gozoso porque la iglesia en Filipos está mostrando agradecimiento. Pero más allá de dádivas y de ofrendas, si prestamos y ponemos la lupa a los textos, el apóstol Pablo quiere en ellos que crezcan y que den frutos. No quiere solamente que estén dando dádivas, porque recordemos el contexto y el propósito de esta carta es un llamado a la unidad, porque hay una división. Es el llamado a la unidad y por eso él quiere, más allá de mostrar solo agradecimiento, que haya un crecimiento en la fe, que haya un crecimiento en los frutos espirituales, que sea evidente los frutos del Espíritu en la vida de cada uno de ellos. Y por eso lo llama y lo exhorta a ser agradecidos. Pero el apóstol Pablo, en este fragmento de las Escrituras, del versículo 10 al versículo 20, empieza y termina agradeciendo a Dios. Me alegré grandemente en el Señor, dice el apóstol Pablo, para darle gracias por la ofrenda. Y termina alabando el nombre del Señor por las ofrendas que recibe, estando preso. No podemos olvidar el contexto de él. Entonces, amada iglesia, la gratitud
genuina es el reconocimiento de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Un corazón agradecido de manera genuina va a reconocer la gracia de Dios sobre su vida. ¿Y qué implica esto? ¿Qué implica este reconocimiento? Reconocer primero nuestra condición espiritual y nuestra insuficiencia para acercarnos a Dios en nuestras propias fuerzas. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando acá. Por eso él empieza y dice: me alegré grandemente en el Señor. Está reconociendo la soberanía de Dios en su vida, a pesar de las circunstancias en las que se encuentra. Porque era muy fácil para él poner de excusa esa situación y decir: no puedo seguir sirviendo a Dios, no puedo seguir ayudando o sembrando más iglesias, sino que reconoce la soberanía de Dios en esa situación. También implica para todos nosotros el reconocer, por supuesto, que somos salvos por gracia y no por obras. La salvación que tú tienes y que yo tengo es por pura gracia de Dios. No es por algo bueno que hayamos hecho. No es por algo bonito que Dios haya visto en nosotros. No hay nada bueno en nosotros. Y eso es necesario reconocerlo a diario en nuestra vida, amada iglesia. No una vez por allá, a diario. La salvación es por gracia y no por obras. ¿Y por qué es necesario reconocerlo a diario? Porque diario intentamos hacer buenas obras para agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Pero un agradecimiento genuino en el corazón va a reconocer que aunque hagamos buenas obras o hagamos malas obras, el amor de Dios permanece sobre la vida de sus hijos. Amén. Pero no es por eso, sino es por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. También implica reconocer nuestra necesidad y dependencia del Señor a diario. Necesitamos reconocer esa dependencia del Señor a diario. Necesitamos reconocer que apartados de Él no podemos hacer nada. Necesitamos reconocer que todo lo que tú tienes, lo que tenemos, es del Señor, proviene del Señor. Todas tus cosas, tu hogar, tus carros, tus propiedades, tu cuenta bancaria le pertenece al Señor. Tu familia, tus hijos le pertenecen al Señor. Eso es reconocer la soberanía de Dios en tu vida. Y por supuesto, como dicen los textos, todas estas cosas y reconocimientos en tu vida y en tu corazón te llevarán a experimentar la paz de Dios en una situación compleja, porque van a rendir tu corazón al Señor. Podrás humillar tu corazón ante el Señor, podrás derramar tu corazón en oración al Señor, incluso cuando tu salud esté fallando. Llevará a reconocer esas situaciones como obra de Dios también en tu vida. ¿Por qué aceptar solo lo bueno, sino lo malo? Como dijo Job, Dios dio y Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Pero muchas veces nos cuesta reconocer estas cosas en nuestra vida. Y la primera pregunta que surge cuando hay una situación difícil es: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué conmigo? Y el orgullo, amada iglesia, es uno de los enemigos de la gratitud. Porque el orgullo no te va a dejar reconocer todas estas cosas en tu vida. El orgullo impide que reconozcas la gracia y la soberanía de Dios en tu vida. Y el orgullo va a llevarte a pensar que todas las cosas que tú tienes es por tu propio esfuerzo, por tu propia experiencia, por tu propio conocimiento. O incluso, creo que podría ser hasta peor, es pensar que si tú tienes muchas cosas materiales y tienes una familia bonita y tu familia está bien, tu salud está bien, las finanzas están bien,
es porque Dios te ama más que a mi hermano que tengo al lado, porque tal vez soy más especial. Pero eso es orgullo disfrazado de piedad. Entonces ten mucho cuidado, hermano, de estar con este tipo de pensamientos en tu corazón, porque puedes estar rechazando y no querer reconocer la gracia de Dios sobre tu vida. El apóstol Pablo reconoció esto en su propia vida. Él reconoció que él era el peor pecador de todos, que fue salvo por gracia nada más. Y por eso él experimenta la libertad en el Señor de poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en escasez o abundancia. Él es libre, él era libre y tenía paz. No solo en abundancia, sino en escasez también. Pero en abundancia hay que ser agradecido. Y creo que es uno de los extremos más peligrosos, incluso más peligrosos que la escasez. Porque en abundancia nuestro corazón tiende a olvidarse del Señor y pensar que ya no necesitamos del Señor. Pensar que sí, Dios ha sido bueno, pero ya, está aquí. Y me olvido de Dios, ya no oro. Incluso hasta dejar de congregarse en la iglesia, porque ya lo tienes todo, supuestamente, ¿verdad? Ya estás satisfecho en la vida. Por eso es que la gratitud es la actitud de un corazón regenerado por Dios. Un corazón agradecido alaba al Señor en toda circunstancia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice el mismo apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Den gracias a Dios en todo, en toda circunstancia. Den gracias a Dios. Y es un ánimo para todos nosotros, amada iglesia. En cualquier circunstancia que tú te encuentres el día de hoy, puedas ser agradecido con el Señor. Incluso si la situación es muy compleja, tú pudieras decir realmente el día de hoy que Dios es bueno con todo lo que ha pasado en tu vida. Donde te encuentres el día de hoy, Dios es bueno. Estén siempre gozosos, dice el apóstol Pablo, oren sin cesar. Oren, 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 cualquiera sea la circunstancia. Y cuando la circunstancia es apremiante, hay mucha presión, mucha tristeza y mucho dolor en el corazón, podemos bajar los brazos y rendirnos y decir: ¿para qué voy a orar a Dios si me tiene en esta situación compleja? Por supuesto, un corazón lleno de autocompasión, ¿verdad? Pecando en contra de Dios. Un corazón agradecido no olvida los actos de Dios. Recordar todos los días que fuimos salvos por gracia nos hará más agradecidos. Recordar todos los días que somos hijos de Dios nos hará disfrutar más de su provisión. Y es interesante cómo funciona el corazón, porque Dios puede hacer un acto de bondad y misericordia con nosotros y al día siguiente ya podemos estar dudando de Él otra vez. Si hay escasez y hay problemas en la finanza y Dios provee para pagar todos los recibos del hogar y los pagamos y le damos clic, terminamos de pagar e inmediatamente viene el pensamiento y la mentira: ¿cómo voy a pagar el otro mes? Es interesante cómo funciona el corazón. El salmista en el Salmo 77 dice: me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Amén. Y recordar, hermanos, de todas las obras de Dios, recordar de dónde Dios nos salvó. Recordar que, como cantábamos en esta mañana, que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Recordar que somos salvos por gracia. Recordar toda la misericordia y gracia sobre nuestras vidas. Recordar que no hemos sido destruidos
por Cristo. Eso debe aplastar el orgullo en nuestro corazón y llevarnos a un reconocimiento genuino de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Por eso es necesario meditar en toda su obra. Y por eso yo empezaba esta mañana compartiendo un poco acerca de la meditación de todo el año. Ya se va a acabar este año. La próxima semana, el próximo domingo ya es diciembre. Y se terminó el año 2024. Por eso es necesario, yo te animo a meditar en todas las obras de Dios sobre tu vida en este año. Todo lo que Dios ha hecho en tu vida este año. De dónde Dios te ha rescatado, de dónde Dios te ha salvado. Todo lo que Dios ha provisto en tu vida. No minimices ningún acto de Dios sobre tu vida. No des por sentado que tú mereces eso que Dios hizo en tu vida. Un corazón agradecido da testimonio de Cristo Jesús en su propia vida, porque hay alegría y contentamiento. Se va a reflejar en el rostro ese agradecimiento del corazón. Y va a dar testimonio a pesar de las circunstancias de la bondad y misericordia de Dios. Un corazón agradecido es generoso con la iglesia de Dios. Así como la iglesia en Filipos fue generosa con el apóstol Pablo, este es el llamado para todos nosotros el día de hoy, a ser generosos con la iglesia del Señor, a involucrarte con tus hermanos de grupo pequeño, a dar gracias por los hermanos de tu grupo pequeño, a dejar de quejarte y decir, no me gusta este grupo, no me gusta mi líder de grupo pequeño. Ahí somos buenos para recordar el líder anterior. Me gustaba más el líder de antes que el de hoy. Pero cuando van al otro grupo, les gustaba el que... Y es todo raro eso, ¿verdad? Entonces, pero debemos ser generosos con la iglesia del Señor. Yo quiero preguntarte, hermano, iglesia, ¿cómo están tus ofrendas hoy? ¿Cómo estás ofrendando al Señor? ¿Estás siendo fiel con tus ofrendas? ¿Estás dando generosamente al Señor lo que le pertenece? Porque si tú reconoces la gracia de Dios en tu vida, estás reconociendo que todo lo que tú tienes hoy es del Señor. Entonces, ¿qué implica eso? O mejor dicho, ¿qué significa eso? Que solo somos administradores del Señor, de los recursos de Dios. Todo lo que tú tienes ahorrado le pertenece al Señor, porque por gracia y misericordia Dios te lo ha dado. Incluso tu inteligencia, tus dones, tu capacidad para desarrollarte y ser el mejor trabajador de todos los meses. Dios te ha concedido eso. Entonces, ¿por qué no ser generoso con la iglesia de Dios? Un corazón agradecido experimenta la paz de Dios, como ya habíamos leído. Dios concede paz en las circunstancias más difíciles que puedas pasar. Pero por supuesto, si no estás confiando en el Señor y su misericordia y no estás reconociendo su gracia, es muy difícil que puedas experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que lleva consuelo, alegría y gozo en medio de una situación difícil. Un corazón agradecido está satisfecho en Cristo. ¿Cristo es suficiente para ti, amado hermano? ¿Realmente Cristo es suficiente para tu vida? ¿Estás completo en Cristo? ¿Puedes decir realmente lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es una convicción en tu corazón el día de hoy el estar satisfecho en Cristo? Un corazón agradecido está contento con lo que Dios provee para su vida. Dios provee todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida, pero muchas veces rechazamos la provisión de Dios. Por eso, el contentamiento, el agradecimiento, la gratitud genuina, agradece realmente lo que Dios provee para su vida, incluso las circunstancias difíciles. Le da gracias a Dios por eso, porque reconoce que es necesario esa situación. El salmista dice en su palabra, es bueno para mí ser afligido.
porque me hace prestar atención a tus estatutos. Entonces, dar gracias a Dios y reconocer la provisión de Dios en su vida nos va a llevar a experimentar la paz de Dios, a no estar rechazando lo que Dios provee para nosotros, incluso ese tipo de situaciones. Un corazón agradecido piensa en el bienestar de los demás y no en el propio. Regocíjense en el Señor siempre, dice el apóstol Pablo. Pero muchas veces estamos viendo a nosotros mismos enfocados y enfrascados en nuestro propio problema y pensamos que yo soy la persona que más sufre en esta tierra. Mi problema es el más grande, mi necesidad es la más grande. Pobrecito yo, me tienen que ayudar a mí, nadie me pregunta cómo estoy, nadie sabe cómo estoy, nadie me escribe, nadie me habla. Y nos centramos y concentramos solamente en nosotros mismos. Pero si tú estás satisfecho con Cristo el día de hoy, realmente vas a interesarte por tu hermano que está al lado y le vas a preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿Necesitas que ore por ti? Y yo he escuchado varios testimonios de muchas personas en un grupo pequeño que cuando dan el paso de fe de hacer esto y preguntar por cómo está el hermano, dicen, es cierto, fue de mucha bendición poder orar por mi hermano, porque realmente lo que yo estaba pasando no era ni comparado a lo que él está pasando. Ni se acerque lo más mínimo a lo que está pasando él. Entonces, un corazón agradecido en el Señor realmente va a prestar atención a las necesidades de los demás. Un corazón agradecido sirve en excelencia al Señor. Está temprano aquí, en la casa del Señor, sirviendo con gozo y alegría al Señor, haciendo todo en excelencia, prestando atención a cada detalle, pero sirviendo en otros ministerios también, porque está agradecido con lo que Dios ha hecho en su vida, porque reconoce quién es el Señor y a quién está sirviendo, no a los hombres. Pero lamentablemente, hermanos, también está la otra contraparte de la gratitud, y es la ingratitud. Y la ingratitud dice que es fruto de la incredulidad. Y hay dos textos que hablan acerca de la ingratitud. Romanos 1:21 dice el apóstol Pablo, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Aunque conocieron a Dios, vieron a Dios, no le dieron gracias a Dios, porque no reconocieron la soberanía del Señor. Pero también en 2 de Timoteo, capítulo 3, dice el apóstol Pablo, pero debes saber esto, son palabras dirigidas a Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita, dice el apóstol Pablo. Ingratos. Entonces, la ingratitud que tú puedas estar experimentando hoy en tu vida, incluso que yo pueda estar experimentando hoy en mi vida, en algún área de mi vida o de sus vidas, es fruto de la incredulidad, de no estar creyendo lo que Dios puede hacer en tu vida en esta situación que tú estás atravesando hoy. Por estar dudando del poder de Dios, estar dudando del amor de Dios, estar dudando de la misericordia de Dios, me lleno de ingratitud y no le doy gracias. Por eso es necesario cuidar el corazón, como dice Proverbios 4. Pero también el no dar gracias viene del merecimiento, y es algo que debemos hablar. El merecimiento no te deja ser agradecido. Es una mala perspectiva, por supuesto, del carácter de Dios y nosotros mismos.
porque el merecimiento nos pone en alta estima. Es decir, nosotros merecemos todo lo bueno. Y les voy a poner un ejemplo sencillo que puede ser de la vida cotidiana. Tú trabajas toda la semana de lunes a viernes y trabajas fuerte, duro y es cansado, y llega el viernes en la noche y dice, me merezco ver esta serie, esta película y comprar una caja de pizza, porque trabajé duro toda la semana. ¿Es una realidad? Sí. ¿Trabajaste duro? Sí. Ahora, ¿realmente mereces eso? Por eso un corazón ingrato está lleno de queja, amargura y murmuración, y no disfruta de la provisión de Dios, sino que la rechaza la provisión de Dios. Y meditando en esto recordaba el ejemplo, o la narración, mejor dicho, en el libro de Éxodo, del pueblo de Israel, cuando Dios saca a Israel de Egipto y muestra su poder y su gloria a través de todas las pestes que manda, abre el mar, los saca, los lleva al desierto, les provee alimento, les provee agua, les dice, no se va a gastar sus zapatos, no se va a gastar su ropa, y no pasa, no se gasta. Pero ¿qué dice Israel? Estaba mejor en Egipto comiendo carne. Y no les gustaba lo que Dios les daba de comer. El maná del cielo. No les gustaba ese alimento. Ellos querían carne. Querían estar en ollas de carne, comiendo carne. A pesar de que eran esclavos. A pesar de que los maltrataban, los humillaban, los golpeaban y los mataban. Pero ellos preferían la carne. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros podemos ser esa parte de Israel el día de hoy? Que Dios provee lo que nosotros necesitamos, pero decimos, no me gusta esto. No me gusta lo que usted me está dando, Señor. Y Dios provee de distintas maneras para humillar nuestro corazón y mostrar que Él es soberano. Y provee muchas veces para nuestra vida con personas que no queremos o que no pensamos, porque nos está enseñando que Él es soberano y que no te va a dar lo que necesitas como tú quieres. Y esa es la lucha del corazón, porque idealizamos la provisión de Dios. Idealizamos y creemos que Dios nos debe de dar las cosas que queremos porque lo merecemos, porque Dios es amor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me ama, me cuida y me va a dar todo lo que yo quiero, poniéndonos en alta estima, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Por eso Israel se quejaba de la provisión de Dios, porque pensaban y creían que no merecían estar ahí, en el desierto, que no merecían ese alimento, merecían algo mejor. ¿Y cuántas cosas podemos estar rechazando de la provisión de Dios el día de hoy? ¿Cuántas cosas no hemos estado o nos podemos estar quejando el día de hoy de la provisión de Dios? Porque miren, es interesante. Va a parecer un juego de palabras, pero tú pudieras hoy estar expresando gratitud, pero no estar contento. Pudiera venir y decir, sí, muchas gracias, pero no estar contento en tu corazón. Pero también pudieras expresar contentamiento, que más que contentamiento es merecimiento, pero no expresar gratitud por orgullo. Entonces, cuidado con tomar la gratitud a la ligera y solo decir gracias, 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 ¿verdad? Pero no es genuino, no es real, no hay un reconocimiento de la gracia de Dios en tu vida. Y es fácil expresar y decir gracias, pero no estar contento. Y pensar, sí, gracias a Dios me dio esto, pero no estoy satisfecho con lo que Dios está haciendo en mi vida. Yo creo que merezco algo mejor, ¿verdad? Y Dios proveyó tal vez una atención médica para alguna situación, pero puedo estar luchando en mi corazón y decir, no, yo quiero ir al Vivian. Es mejor. O
tu esposa puede estar embarazada y la tengo que ir al Bell Spy, ¿verdad? Al público, mejor ir al hospital privado. Merezco eso, merecemos eso. ¿Acaso Dios no puede obrar en un hospital público? ¿Verdad? Dios no es soberano en un hospital público. Hasta nos pueden atender mejor ahí. No se trata del lugar, se trata del Señor y su gloria, de lo que Él provee para sus hijos. Y probablemente quiere que vayas a un hospital público para que tú puedas ver su poder ahí. Y te pueden atender mucho mejor que en un hospital privado, ¿verdad? Pero cuidado con estar expresando gratitud solo por expresarla de manera ligera y no estás contento el día de hoy por lo que Dios está proveyendo para tu vida. Entonces, amada iglesia, es necesario meditar realmente en el agradecimiento que hay en tu corazón el día de hoy. Si estás siendo agradecido de manera genuina con el Señor por lo que Dios te está dando o no. Por eso quiero terminar esta enseñanza con un salmo, el Salmo 95, alabanza al Señor, pero también hay una advertencia y es contra la incredulidad. Dice el salmista: vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamemos a Él con salmos, porque Dios grande es el Señor, Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Vemos al salmista reconociendo la soberanía de Dios. Vengan, adoremos y postrémonos, dice el salmista. Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz, amada iglesia, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije: es un pueblo que se desvía en su corazón y no conoce mis caminos. Por tanto juré en mi ira: ciertamente no entrarán en mi reposo. Entonces, amada iglesia, ¿estás siendo agradecido con Dios a pesar de cualquier circunstancia que tú puedas estar atravesando el día de hoy? Hay gratitud genuina, hay contentamiento y gozo por lo que Dios está permitiendo en tu vida. Es necesario meditar en esto. Es necesario poder reflexionar en nuestro corazón cómo estamos viviendo el día a día y si estamos agradecidos con el Señor por todo lo que Él provee. Vengan, adoremos y postrémonos, dice el salmista. Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es Dios nuestro y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de sus manos. Amén. Oremos. Señor, le damos toda la gloria y la honra a usted en esta mañana y queremos darle gracias, Señor, por todo lo que usted está haciendo en su iglesia, Señor, el día de hoy. Gracias porque usted es bueno, Señor, y para siempre son sus misericordias. Gracias por su palabra, Señor, porque podemos ser alimentados en su palabra todos los días, Señor. Venir y meditar en nuestros corazones y exponer nuestros corazones a la luz de su palabra, y tenemos el privilegio de poder arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es gracia y bondad en nuestra vida. La gente afuera en la calle no tiene esa oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Y como iglesia nosotros sí, le damos gracias por eso, Señor. Gracias por todo lo que usted ha provisto para su iglesia y de manera personal para cada familia presente el día de hoy. Gracias por todo lo que usted está haciendo, Señor. Porque reconocemos, Padre, que a pesar de que sea una situación difícil, usted es soberano, Señor. Usted tiene el control de todo y su nombre se va a glorificar en cada situación, Señor. Que podamos alabar y exaltar su nombre con gozo y con libertad, Señor. Que podamos
gozarnos, Señor, en su presencia, Señor, y poder disfrutar de su provisión. Ayúdenos a tener un corazón más agradecido y estar contentos de manera genuina, pero sobre todo ayúdenos a estar satisfechos y completos en Cristo Jesús. Le damos toda la gloria y la honra, mi Señor, a usted. Gracias por esta mañana, por este tiempo, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.